Que la palabra de Dios abunde en sus corazones para que podamos manejar siempre el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios. Es el lenguaje de vida, de esperanza, de restauración. Es el lenguaje que lo que para muchos es imposible, para nosotros es posible porque Dios lo hace. Te bendigo en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo que nos dé la revelación, que nos dé el entendimiento para que podamos recibir esta palabra. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias en este momento por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, porque a esta hora, Señor, tu gracia y tu misericordia nos cubren. Porque tu Espíritu Santo, Señor, nos direcciona a este momento para que podamos nosotros ser permeados con esta palabra, ser bendecidos. Señor, te doy gracias por la vida. Te doy gracias porque nos has dado, Señor, los fundamentos para que podamos prevalecer en este tiempo, en medio de embates en la vida, en medio de batallas. Tú, Señor, nos haces estar confiados, porque tú, oh Dios, nos libras de todos nuestros temores y nos das la victoria en todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos que seas tú el que bendigas en todas las necesidades, sean espirituales, emocionales o materiales, a tus hijos, que todos puedan ser alcanzados, Señor, por tu mano poderosa. Por eso, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien le damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Las palabras de Dios en la boca de un siervo de Dios son autoridad. Esas palabras que vienen a crear y a crear vida, a crear restauración, a abrir caminos, a ver lo imposible posible. Gracias a la palabra del Señor, gracias al lenguaje del reino de Dios, que nos debemos de alinear a Él, para que debemos de estar hablando el lenguaje de las tinieblas, para que sea desactivada toda palabra, todo decreto que salió de nuestros labios y tal vez nos ató en el pasado. Hoy declaramos libertad, porque la palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas veces cuando hay personas que tienen algo que decir, uno dice, tiene aquí su garganta inflada porque quiere decir algo, pero no se atreve. Yo le voy a decir algo, usted tiene que tener el corazón hinchado y tiene que soltar esa palabra de Dios. No permita que el enemigo lo tenga por debajo de su capacidad, por debajo de lo que usted es. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Usted es la novia del Cordero. Cristo murió por nosotros. Debemos de portar dignamente el nombre de Cristo. Debemos de estar nosotros conscientes de nuestra necesidad de la palabra de Dios para que en nuestros labios esté el lenguaje del reino. Hoy vamos a leer en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Mire qué autoridad tenía este siervo de Dios. Pero no era la palabra de él, no era porque él lo había pensado, lo había imaginado, él mismo lo había creado esa palabra, no, sino porque era una palabra que Dios había puesto en su corazón. Y ahí miramos a Elías, que solo la soltaba, y él dijo: hasta que yo no hable, hasta que yo no decrete, hasta que yo no lo declare. Hoy tal vez hemos tenido muchos ataques a esa palabra decretar, pero yo no vengo a decir a decretar y que Dios tiene que obedecer a lo que yo diga. No, yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. No, yo hablo de hablar la palabra de Dios para que suceda lo que Dios quiere que suceda, no lo que yo quiera, no lo que yo en mi propio egoísmo quiero que tal vez suceda. No, yo quiero que las cosas del reino, que lo que Dios ha establecido en su palabra para nuestra bendición, sea lo que nos alcance. Entonces ahí miramos a Elías, que dijo: hasta que yo no lo declare con mi boca, no volverá a llover. Y ustedes saben que los cielos estuvieron cerrados por 3 años y medio.
3 años y medio, hasta que vino Elías y declaró otra vez que la palabra de Dios para que lloviera. Fue hasta que nuevamente volvió a caer la lluvia. No nos da la idea que muchas veces nosotros tenemos situaciones en la vida que nosotros mismos la hemos declarado, la hemos confesado, y hasta que nosotros no cambiemos eso, hasta que nosotros no quitemos esa autoridad, hasta que nosotros no quitemos esa piedra, hasta que nosotros no declaremos otra cosa y no nos arrepintamos y no rompamos y no destruyamos aquellas cosas con las cuales nos atamos, esas cosas nos van a seguir alcanzando. Por eso es que nosotros constantemente estamos declarando vida en todo. Yo he venido y esto es lo que yo repito constantemente: vida en tu matrimonio, vida en la familia, en tu trabajo, en tu congregación. Declaro vida en tu matrimonio, declaro vida en tu negocio, en este país. Declaro vida en el nombre de Jesús. Declaramos vida sobre ese dictamen médico, declaramos sanidad, declaramos restauración, declaramos en el nombre de Jesucristo destruidas las obras del enemigo, porque para eso Dios nos ha levantado, para hablar cosas negativas, para hablar fatalismos, para comenzar a insultar a otros. Sobra tiempo, hermanos, pero nosotros hablamos las palabras del reino, y yo vengo a bendecirte en el nombre de Jesús y a decirte, mi hermano, hay poder en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que llenar nuestros corazones y soltar con nuestros labios la palabra de vida que Dios quiere que nosotros declaremos. En Ezequiel encontramos nosotros, capítulo 37, versículo 1, encontramos una narración tremenda como la que vimos anteriormente con Elías, que él declaró durante 3 años y medio, él mantuvo sus labios cerrados, su boca cerrada, y no pasaba nada, no sucedía nada. Pero una vez, a los 3 años y medio, declaró lluvia y nuevamente volvió a caer el rocío, nuevamente comenzó a caer la lluvia. Hay cosas que tal vez tú ya hace tiempo ya no has declarado. ¿Cuándo fue la última vez que declaraste: somos felices como matrimonio, somos felices como familia, soy feliz en mi trabajo, soy feliz en este país, soy feliz con lo que hago, soy feliz con lo que Dios ha hecho conmigo? ¿Hace cuánto ya no lo declaras? Sino que realmente lo que se está declarando mucha gente es el lenguaje de las tinieblas, no el lenguaje del reino de los cielos. Hoy nosotros debemos de declarar como lo hizo Elías, y hoy vamos a aprender también como lo hizo Ezequiel. En Ezequiel 37:1 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Oiga eso. El Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos confirma la palabra el lenguaje del cielo, el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje de Cristo, la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos puede llevar a cualquier situación donde haya muerte, porque ahí fue donde llevaron a Ezequiel, ahí donde había muerte, ahí en el valle de huesos secos, ahí donde todo estaba inerte, donde nada se movía. Pero ahí es donde Dios nos lleva, los hijos de Dios que tenemos palabra en nuestro corazón. Eso es lo que se le conoce como el valle de huesos secos, que significa ciertas situaciones que nosotros experimentamos en la vida. Muchas veces miramos situaciones en las cuales hay muerte, hay desgracia, y miramos que no sucede nada. Muchas veces en el matrimonio, en la familia, pero nosotros, los hijos de Dios que tenemos palabra, comenzamos a declarar la palabra de Dios, comenzamos a declarar vida, así como nuestro Señor Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro y lo llamó a que saliera, y obedeció porque la palabra de Cristo, porque la palabra de Dios da vida. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que estamos llamados a declarar vida en el valle de huesos secos. Tal vez la gente te dice: no, esto ya no se restaura, ya no se arregla, que su hijo ya es imposible que cambie, no, su esposo ya no cambia, su esposa ya no cambia, no, es imposible, su familia ya no se restaura. Mentira del diablo, mentira del diablo. Que ya no tenga restauración lo que tú tienes, sea tu trabajo, sea tu negocio. Mentira del enemigo. Solamente nos tenemos que mover por fe y hablar el lenguaje del reino, el lenguaje del cielo, que es la palabra del Señor. Y entonces ahí en Ezequiel capítulo 37, versículo 3,
dice la palabra, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Fíjense que muchas veces el Señor nos permite ver algunas situaciones en crisis, muchas veces nos permite ver derrota para ver qué palabra hay en nuestros corazones, para ver qué sale de nuestros labios. Muchas veces lo que digo salen palabras del reino de las tinieblas. ¿Para qué? ¿De qué me sirvió? ¿Por qué perdí tiempo? Esto no sirve, no vale la pena. No, cuando nosotros lleguemos a momentos difíciles, a un valle de huesos secos, a crisis en la vida, es cuando nosotros tenemos que declarar la palabra de vida sobre esa circunstancia. Debemos de comenzar a declarar que las cosas se van a hacer de nuevo, que hay poder de Dios para restaurar. Hermanos, es lo que yo quiero compartir. Es la palabra. Tal vez el Señor te está haciendo esa pregunta: ¿y será que se restaura tu matrimonio? Ay, Señor, esto ya no sirve, esto ya se arruinó. Son palabras de las tinieblas. ¿Será que se va a restaurar tu salud? Ay, no, Señor, si todos se han muerto de los que yo conozco de esta enfermedad. No, tú no eres el otro. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, que hay palabra del reino, palabra de vida. Y te recuerdo que dice la palabra que en su llaga hemos sido nosotros curados. La palabra del Señor dice que Él se llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Ese es el lenguaje del reino. Alguien dirá: es que mira, ¿será que el Señor les dirá, será que vas a poder salir de esa pobreza? Y alguien dirá: no, porque mi mamá, mi papá, todos han sido pobres y de plano yo no logro salir. Pero la palabra del Señor dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay palabra de Dios para tu vida. Y la palabra del Señor dice que te hará tierra deseable. Te hará tierra deseable, que abrirá las ventanas de los cielos y que derramará bendiciones hasta que sobreabunden en tu vida. Eso es lo que la palabra de Dios, solamente tienes que cumplir con Él. Pero entonces dice que Dios llevó a Ezequiel al valle de huesos secos y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Y él responde: tú lo sabes, Señor. Alguien dice que en hebreo significa Él ya lo vio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros miramos son realidades en lo material. Pero cuando tenemos los ojos de Dios miramos verdades. Y en la verdad ya las cosas se dieron. Ya se dieron. O sea, nosotros estamos convencidos que Cristo viene otra vez. Nosotros creemos de que Cristo vino a morir por nosotros. Eso ya se dio y lo siguiente va a suceder. No hay duda. No hay duda. Cristo viene otra vez. Y entonces lo que nosotros vemos en lo material lo tenemos que aprender a ver en lo espiritual, porque en lo espiritual las cosas ya sucedieron. Las cosas ya están, porque ya Dios está ahí. No es porque nosotros lo imaginemos, sino porque el Señor ya lo vio. Él ya vio todo terminado. Él ya conoce el futuro. Todo ser humano lo inquieta conocer el futuro. Yo no necesito conocer el futuro más de aquel que la palabra de Dios me muestra. Que yo puedo estar con el Señor, que voy a estar en las bodas del Cordero, que voy a estar en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que el Señor me promete. Que ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento. Que voy a ser transformado o resucitado. Eso es lo que me interesa. Aquí en la tierra reprendemos toda adivinación. Pero Él ya vio tu bendición. Él ya vio tu restauración. Él ya vio tu sanidad. Él ya vio el cambio que tú necesitas. Él ya lo hizo. Solamente tienes que creerlo y confesarlo en el nombre de Jesús. Y por eso le dice a Ezequiel: ¿tú crees que vivirán estos huesos? Y él dice: tú lo sabes. Y en hebreo es: tú ya lo viste. O sea, eso va a suceder. Y entonces el Señor le dice: tienes que declararlo. Tienes que declararlo, tienes que hablarlo. Porque la palabra de Dios nos dice que Ezequiel llegó y le habló a los huesos secos. Y eso es lo que nos toca a nosotros, hablarle a nuestro pasado, hablarle a todas aquellas circunstancias adversas, comenzar a declararle sobre todo eso vida en el nombre de Jesús. Él abrió su boca. Y dice la palabra que los cuatro vientos, dice: espíritu de los cuatro vientos, ven sobre este valle de huesos secos. Y dice que esos comenzaron a cobrar vida.
Desde que cuando tú comiences a declarar vida en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en el país, en todo lo que tú emprendas, es eso lo que va a comenzar a suceder, vida y vida. Aunque el enemigo te quiera mostrar otra cara, te quiera mostrar otra cosa, tú vas a declarar vida, vida en el nombre de Jesús, porque te vas a levantar cual profeta. Cuando hablo de profeta, es una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón. Una profecía es algo que va a suceder. Y las cosas pueden suceder cuando tú declaras la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Pues yo declaro esa palabra y que esa palabra me va a alcanzar y yo ya me proyecto en el futuro de manera vencedora. Hermano y hermana, abre tu boca y comienza a declarar vida en el nombre de Jesús, porque tu bendición ya está, porque tu bendición te va a alcanzar. Porque tu bendición va a ser una añadidura para ti. Porque Dios no te va a dejar desamparado. Porque Dios no te va a dejar solo. No te va a dejar sin fuerzas. No te va a dejar sin pasión. No te va a dejar. La palabra de Dios la debemos de usar. La debemos de declarar. La debemos de confesar. Porque cuando la hablamos estamos en la voluntad de Dios. Ezequiel 37:7 dice: y profeticé, pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cuando él declaró la palabra, las cosas comenzaron a suceder. Tal vez en este momento tú comienzas a declarar vida, restauración, sanidad, prosperidad. Comienzas a declarar santidad, arrepentimiento. Comienzas a declarar ese cambio y tal vez no lo estás viendo con tus ojos, pero en lo espiritual se está moviendo, se está ordenando todo. Se está poniendo en orden todo, para que cuando en el tiempo se materialice, cuando tus ojos lo van a ver. Y uno a veces dice: ¡hala, pero qué bendición! Hoy Dios me bendijo. No, si fue tu oración de hace 2 meses, fue tu oración de hace 6 meses, que cuando comenzaste a declarar, que cuando comenzaste a creer, las cosas comenzaron a suceder en lo espiritual. Es ahí donde nosotros debemos de proyectarnos, porque no vamos a poder caminar con el lenguaje del cielo si nosotros no estamos en una vida en el espíritu. Hermanos, antes, ejemplo, una derrota de un cristiano, antes se dio en lo espiritual. El enemigo comenzó a atacarlo, el enemigo comenzó a tentarlo, el enemigo comenzó a saetearlo. Se dio en lo oculto, se dio en la oscuridad. Ahí el enemigo tiró, y producto de eso, a los meses, tal vez vimos a nuestro hermano en derrota, pero eso no se dio. Ese no fue el resultado final, no fue donde se inició, sino que se inició en lo espiritual. Así hoy se inicia la bendición en lo espiritual. Hoy nosotros nos agarramos de la mano de Dios y comenzamos a ver las cosas hechas. Y dice que él, cuando comenzó a declarar, se comenzaron a unir los huesos. Comenzó a haber un ruido ahí, y comenzó la vida en ese lugar, en ese valle de huesos secos. Es tiempo que declares vida en tus valles de huesos secos. Allá donde alguien te digo: no, que esta atmósfera ya no cambia, esta situación ya no se restaura, que esto ya está finiquitado, esto ya está terminado. Mentira del enemigo. Nosotros somos llamados cual profeta a declarar la palabra del Señor, a declarar bendición sobre nuestras vidas. Debemos de cambiar esa atmósfera, como Ezequiel, que cambió la atmósfera de muerte por una atmósfera de vida a través de la palabra, direccionada por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y ahí mismo dice en Ezequiel 3 del 1 al 4: y me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante. Ahora, aquí quiero hacer una pausa, mis hermanos, y ahí nos vamos a quedar el día de hoy para continuar con este mismo texto en el próximo devocional. Oiga, dice Ezequiel 3 del 1 al 4, dice: y él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante. Dice: come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Hermano, lo que nosotros debemos de estar confesando, lo que nosotros debemos de estar hablando, no son ocurrencias, sino es producto de que hemos obedecido
a Dios en comer la palabra de Dios. Mire lo que antes había pasado en la vida de Ezequiel. Estamos hablando de Ezequiel 37 en el Valle de Huesos Secos, pero en el capítulo 3 él había obedecido a Dios y comenzó a comer el rollo, dice, de las escrituras. Comenzó a leer la palabra de Dios y dice que él abrió su boca y comió del rollo. Por eso es que la palabra de Dios, había palabra de Dios en su corazón cuando lo llevó Dios al Valle de Huesos Secos. El Señor muchas veces no te lleva a situaciones donde tú tienes la autoridad, donde tú podrías cambiar esa atmósfera, porque no hay palabra en tu corazón. No hay palabra. Por eso sí es importante que un hombre de Dios te disipule, te enseñe la palabra, que tú la leas, que tú la memorices, para que pueda haber palabra, para que pueda haber deleite, autoridad, para que puedas tener fe, esperanza, porque es la palabra de la que tú te has alimentado. Ezequiel no fue por casualidad, ya había comido del rollo de la vida, de la palabra de Dios. Ya había palabra en su boca, ya había vida en su boca, ya había autoridad, ya estaba el rema en su corazón. Esta mañana, nuevamente declaro vida, bendición, sanidad, restauración en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo hoy declarando tu palabra que dice que ante la maldad caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Declarando la palabra que dice sobre la enfermedad, que en tu llaga hemos sido nosotros curados. Por eso declaro sanidad. Sobre las situaciones económicas, tu palabra dice que no has visto justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Nos declaramos provistos por ti. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Señor, gracias porque tú eres un Dios de vida y de restauración. Tu palabra dice, Señor, que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Nos declaramos completos en ti. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos los matrimonios, las familias, la institución, este país, nuestra congregación. La bendecimos en el nombre de Jesucristo, a quien le damos honor y gloria, a ti, Padre amado, en el nombre de Cristo. Señor, guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vida hay en nuestra boca si hemos llenado nuestro corazón de la palabra de Dios. Come de la palabra de Dios. Que sea tu deleite, que sea tu pasión. Escudriñala, aliméntate en el nombre de Jesús y vas a tener autoridad para hablar en el nombre de Jesús. Bendiciones.